¿Cómo están? Bienvenidos a Horas de Conversar en su tercer capítulo. En esta oportunidad vamos a hablar de medio ambiente y vamos a hacer un pequeño resumen de algunos hechos que han marcado el tema de la contaminación y el medio ambiente en Antofagasta. El año 1986, sí, 1986, es noticia el tema de acopios de plomo en el patio del ferrocarril. Este tema incluso derivó en niños contaminados con plomo. Finalmente, el año 98, ese tema se resuelve con el traslado de los acopios desde el patio del ferrocarril hasta el sector de Portezuelo. El año 97 también hace noticia un hecho de contaminación del río Loa. Se dijo en su oportunidad de que esto era algo natural. Bueno, después se comprobó que finalmente había una acción de terceros, ahí había un hecho de contaminación. Después, el año 2014, llegaron hasta tribunales una serie de vecinos porque denunciaban presencia de metales pesados en los establecimientos educacionales cercanos al puerto de Antofagasta, y desde ahí el tema de la contaminación y el medio ambiente han estado unidos y son presentes en las informaciones de prensa en nuestro canal y de todos los medios de comunicación en Antofagasta. En esta oportunidad queremos hablar de medio ambiente y para ello nos acompaña el abogado, en este caso presidente magistrado del primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, el abogado Daniel Guevara. ¿Cómo está? Y bienvenido a Hora de Conversar. Muchas gracias por esta invitación. Muy amable. También está con nosotros el presidente regional del Colegio Médico, el doctor Aliro Volados. Doctor, bienvenido a la Hora de Conversar. Muchas gracias por la invitación. Muy amable. Y también está con nosotros el profesor de filosofía y también uno de los voceros reconocidos del movimiento Este Pueblo Te Mata, Ricardo Díaz. Bienvenido a nuestro programa. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Hay que mencionar antes de comenzar este capítulo, el tercer capítulo, de que también invitamos al CEREMI de Medio Ambiente, pero por razones de agenda se excusó estar con nosotros. También invitamos a la Asociación de Industriales de Antofagasta, AIA, pero también por agenda no pudieron estar con nosotros en este programa Horas de Conversar. Quiero conversar con el tema del medio ambiente. Se habla de medio ambiente, pero aquí en Antofagasta tiene que ver con contaminación. En la región de Antofagasta, quiero iniciar con ello, una zona productiva, pero también una zona o zonas de la región que son de sacrificio, abogado. Bueno, hemos tenido muchos sacrificios en el pasado, no solamente con motivo de los temas ambientales, también hemos tenido muchos sacrificios sociales. Hace algún tiempo recordamos la matanza de Santa María de Iquique y sabemos lo que ha costado en el norte la formación de una conciencia social. Hoy día el tema es la formación de una conciencia ambiental, pero no solamente en Chile. Hay una formación de una conciencia ambiental global. Temas como el del cambio climático, temas como la afectación del ozono con la reducción de la capa de ozono, o temas tan importantes como la pérdida de biodiversidad en el mundo, hacen necesario una revisión sobre el tipo, modelo de desarrollo, los límites. Y desde ese punto de vista, lo que está pasando en Antofagasta también es un desafío global. Y desde ese punto de vista, la respuesta que hace el derecho es una respuesta muchas veces tardía, es una respuesta reactiva, pero es una respuesta indispensable y necesaria. Fijar reglas e instituciones. Y el Tribunal Ambiental que presido es una respuesta del Estado de Chile para poder abordar no solamente el cumplimiento de la normativa ambiental y garantizar un desarrollo sostenible, sino que también velar por una resolución de conflictos de acuerdo con los principios del derecho que nuestro país ha ido incorporando. Así que efectivamente hay pasivos importantes, pero también hay una decisión relevante del Estado de Chile de abordar esos pasivos y tener una proyección de futuro. Doctor, el tema de la contaminación, la afectación del medio ambiente no es algo nuevo, claramente, en nuestra región de Antofagasta. Hay casos de que se denuncian o próximos a denunciarse. En Taltal hay pasivos ambientales cerca de establecimientos educacionales, en Tocopilla, Mejillones, Antofagasta, que el día de ayer un colegio debió ser evacuado por gases. Entonces, ¿cómo desde el punto de vista médico se ve esta situación de que el medio ambiente, cuando se afecta, cuando se contamina, finalmente daña a la ciudadanía? Exactamente, o sea, aquí hay un tema
que la contaminación, que es un acto de acción, afecta fundamentalmente al medio ambiente, ¿no? Y el medio ambiente es nuestra casa, en la cual vivimos los seres humanos. Vivimos todos, ¿no? Los abuelos, los padres, los hijos. Y hoy día, lo que es más grave, que la contaminación, que es el descuido de nuestra casa por conductas de los seres humanos, no es otra cosa, que contamina el ambiente, no solamente afecta a las personas que están viviendo, sino que se ha demostrado hoy día que hay una acción sobre las células germinales, ¿no? Y las células germinales afectadas provocan la sensibilidad al desarrollo de patologías en las generaciones sucesivas. De tal manera que el no cuidar la casa, no cuidar el medio ambiente, ¿no? Es un problema imperativo que tiene que ser basta en nuestra ciudad. Yo soy antofagastino, ¿no? Nacido en Antofagasta, ¿no? Y mi padre murió de cáncer de pulmón y trabajaba fundamentalmente en los concentrados de metales pesados, ¿no? Y estos se acopiaban al aire libre no del año 74, sino de mucho tiempo antes, en los patios de ferrocarriles, que posteriormente se acopiaron al lado del puerto, donde estaban empresas como Imexanto, ¿no? Sally Hochschild, ¿no? Etcétera. Por consiguiente, la contaminación, el descuido por nuestra casa es de largos años, y eso hace que tengamos una situación crítica hoy día, porque somos en el mundo los que tenemos la tasa de cáncer broncopulmonar y cáncer de vía urinaria más alta. Y no estamos muriendo, ¿no? Fundamentalmente los habitantes de nuestra ciudad, ¿no? Por cáncer de pulmón, por cáncer de las vías urinarias, cuando en el resto del país la principal causa de muerte son las afecciones cardiovasculares. Profesor, alguien que puede estar en este programa en este caso, está en Antofagasta por primera vez, lleva un poco de tiempo viviendo en Antofagasta, dirá, ¿qué hace un profesor de filosofía hablando de medio ambiente? Tú una vez me comentaste que por tu hija, tú vives cerca del puerto, Claro. una cuadra del puerto, te preocupó sabiendo lo que afecta a los niños la contaminación por metales pesados. Y comenzaste un video que se viralizó y generó todo un movimiento, Pueblo Te Mata, junto a otros actores sociales también de la ciudad de Antofagasta. ¿Qué se puede, desde tú, digamos, no quiero hablar de la palabra trinchera, porque suena como una guerra y finalmente lo que hay que buscar es soluciones, pero desde tu punto de vista, ¿qué se hizo? ¿Qué falta por hacer? Y finalmente todo este trabajo o todo lo que nosotros podemos conversar el día de hoy, ¿tiene algún resultado finalmente? Bueno, acá tenemos un resultado evidente, o sea, que esté el presidente de la Corte, el Tribunal Ambiental, es una de las demandas del movimiento social. Nosotros nos entrevistamos con la ministra de Justicia, nos entrevistamos con el intendente, nos entrevistamos, ¿te acuerdas?, con el ministro de Medio Ambiente, y una de las demandas era precisamente la instalación del Tribunal Ambiental acá en Antofagasta. O sea, nosotros veíamos que no había igualdad ante la ley, que en el fondo las causas, nosotros planteamos las causas en los tribunales y que todas se derivaban a Santiago y nosotros no podíamos hacer seguimiento. Mientras que sí, nuestro vecino millonario Luxich, él podía pagar bufetes de abogados y seguir manteniendo las causas. O sea, el que esté Daniel acá es una muestra de los logros del movimiento. El movimiento logró cosas. Primero, el tema del medio ambiente era un tema que todos ocultaban. O sea, no se hablaba de este tema. Se bypaseaba, se disimulaba, estaba todo normal. Las primeras veces que nosotros empezamos con el movimiento, se nos decía que aquí no había ningún problema, que aquí no habían incluso resultados. El mismo doctor fue denostado por el intendente de la época diciendo que aquí no habían resultados oficiales de la contaminación, cuando el Colegio Médico había avalado antecedentes y el ISP también había avalado antecedentes. Y bueno, después toda la conciencia, o sea, yo creo que el tema medioambiental es un tema que ya no se va a salir de la agenda de Antofagasta y fuimos muchas personas desde distintas temáticas que logramos plantear estas demandas y fuimos planteando distintas cosas. Es cierto, o sea, a veces cuando uno ve el galpón uno dice, ya, perdimos la lucha porque en realidad sigue el galpón. Pero en realidad ha pasado mucha agua debajo del puente. Yo creo que han pasado muchas cosas. O sea, ha cambiado la concepción, que hoy día la misma minería esté hablando de un nuevo trato.
el que hayan obligado a la empresa a hacer un acuerdo de producción limpia, el que hayan tenido que reconocer la contaminación frente a un programa de televisión, ATI, el que hayan pagado multa millonaria, el que se haya cerrado el puerto, el que se le haya dado tratamiento a niños, a cientos de niños que fueron contaminados. O sea, se logró muchas cosas. Ahora, ¿qué es lo que falta? Yo creo que lo que falta es una mirada mucho más comprometida de nuestros gobernantes. Yo creo que sí somos una zona de sacrificio. O sea, yo creo que sí se nos sacrifica en pos de la producción del país. Aquí los desastres ambientales, tú hablaste del ozono, Daniel, pero aquí tú tienes el problema del río Loa, la contaminación del río Loa. Hay una planta, la única planta que incinera plomo, de la batería de plomo, está en Calama y está en medio de una población. Y los residuos de plomo transitan por toda la población. Lo que pasa en Tocopilla, con las termoeléctricas, lo que pasa en Mejillones, en toda la bahía de Mejillones, lo que pasa, bueno, acá el sector del industrial, por el tema de las aguas servidas, lo que pasa, la contaminación que tenemos, por ejemplo, en el sector de La Negra. O sea, somos una zona donde, en el fondo, se decide allá en el centro de Chile, se decide que nosotros tenemos que ser sacrificados para que se produzca más dinero. Y lo que nosotros debemos lograr es autoridades que sean capaces de pensar que lo primero es la salud y que después la producción y el bienestar del país. Y eso es lo que nos falta hacer. Y por eso es que yo feliz que esté Daniel acá. O sea, es un logro, no es la victoria final que uno quisiera, pero sin duda que va sumando aspectos de lo que se logró. Finalmente se hablaba el tema de la producción. Planteo el tema y lo dejo abierto. Porque todo lo he escuchado alguna vez, alguna declaración respecto al tema. Finalmente lo que debe primar en la región es compatibilizar lo que es la industria minera con la calidad de vida de los ciudadanos de la región. Dejo abierto el tema. Sí, hay un hecho importantísimo en la ciudad de Antofagasta para calificarla como una zona en la cual su población realmente ha sido sometida a un sacrificio. No nos olvidemos que entre el año 1956 y el año 1972 se estuvo consumiendo arsénico en el agua potable. Y eso fue alertado por nuestro insigne médico, el médico de los pobres, el doctor Rendich, ¿no?, que fue el primero que llamó la atención sobre eso. Y nos demoramos en poner la primera planta batidora de arsénico el año 1972. O sea, la población de Antofagasta estuvo consumiendo arsénico en el agua potable, en la mamadera de los niños, desde el año 1956 hasta el año 1972. Y yo vuelvo a insistir, los efectos no son directos sobre las personas, que son así directos sobre las personas en la producción de patologías importantes, sino que también se extiende a las generaciones posteriores, las cuales están sufriendo también el mismo problema ahora. De allí es entonces que tenemos que cuidar nuestro medio ambiente, ¿no? Y es muy bienvenido, ¿no?, como se expresaba recientemente, la venida del Tribunal Ambiental a Antofagasta, ¿no? Especialmente el Colegio Médico ve con mucha esperanza esta situación, porque Antofagasta necesita que tengamos un respeto por la casa en la cual vivimos, que es el medio ambiente, pero ese respeto tiene que ser de la población y al mismo tiempo de las autoridades y de las empresas. Y las empresas tienen que entender que no es la población, no son los ciudadanos los que tienen que probar que no contaminan, sino que son ellos los que tienen que demostrar que la empresa que van a ejecutar no contamine. ¿Por qué? Porque es prioritario cuidar el medio ambiente. Si me permites, Marco, creo que sería bueno, ya que si bien los panelistas entienden el rol del Tribunal Ambiental, pero es bueno explicar a la comunidad. Este es un tribunal que está compuesto por 3 ministros titulares, es una corte ambiental especializada, y esta corte ambiental está integrada por 2 ministros titulares abogados y un ministro de ciencias, con 2 ministros suplentes. Tiene profesionales del área de las ciencias, del área económica, y tiene una amplia jurisdicción que va desde la región de Coquimbo inclusive hasta Arica, Parinacota. Y los temas que le corresponde ver a este tribunal son sobre la validez de las decisiones de la autoridad en materia ambiental, lo que se llama contencioso administrativo ambiental. Y también le corresponde ver aquello que se refiere al daño ambiental, a las demandas por daño ambiental, en un procedimiento
donde toda la prueba, la determinación de los hechos, se hace ante este tribunal en única instancia. Lo que ocurre es que el derecho de la sentencia que dicte el tribunal ambiental se puede recurrir a través de un recurso de derecho que se llama recurso de casación, en el fondo, ante la Corte Suprema. Ahora, las causas que ya iniciaron o comenzaron a ser vistas por el Tribunal Ambiental en Santiago van a terminar siendo vistas por el tribunal. Pero una vez que este tribunal, a fines de septiembre, inicie su jurisdicción, las nuevas causas, una vez radicadas, van a empezar a resolverse. Y esto incluye, también es importante, las reclamaciones que se presenten por las sanciones o las resoluciones que dicte la Superintendencia de Medio Ambiente. Ese es el funcionamiento en esencia de lo que le corresponde hacer al Tribunal Ambiental. Pero claro, el Tribunal Ambiental entra en este ejercicio a dirimir conflictos que la ciudadanía plantea, principalmente empresas por temas de producción. Entonces, reitero la pregunta, acá el tema finalmente, porque no podemos eliminar la industria, la región vive de minería, los puertos son necesarios para exportar lo que se extrae de la tierra. Hay un tema de compatibilizar los procesos productivos con el medio ambiente. Quiero comentarte que tuvimos una visita protocolar que nos hizo Christian Franz, el superintendente de Medio Ambiente, quien nos explicaba que al comienzo se aplicaron muy importantes sanciones a empresas y se siguen aplicando sanciones por incumplimiento de la normativa ambiental o muchas veces, para que lo podamos entender, de la resolución de calificación ambiental que autoriza, que es como el portaaviones de permisos, que autoriza el desarrollo de proyectos industriales, mineros, energéticos. Y si se incumple ese proyecto o esa resolución, la superintendencia aplica sanciones. Pero la superintendencia hoy día está muy enfocada en que se desarrollen programas de cumplimiento, porque no es solamente que el que contamina paga, sino que el que contamina descontamina, y desde ese punto de vista asume una responsabilidad. Entonces, Sergio Muñoz, el ministro de la Corte Suprema que preside la tercera sala, ha dicho con mucha claridad que las sentencias deben ser ejercidas por los jueces, pero como una etapa final. En principio, los que están llamados a cumplir con la normativa y estableciendo medidas de cumplimiento son las propias partes del proceso productivo. Ahora, si no lo cumplen y hay partes afectadas, se puede recurrir por los directamente afectados o bien por los municipios en representación de la comunidad. Y esto es nuevamente un dato que es importante desde el punto de vista cívico, la presentación de las acciones en esta amplia jurisdicción de casi 2.000 kilómetros de distancia se puede hacer en cualquier juzgado de letras. En cualquier juzgado de letras, y los antecedentes se remiten al tribunal con sede en Antofagasta para abrir el proceso administrativo respectivo. Reitero, y quiero hacer la pregunta, Ricardo, como dirigente de este pueblo de Tamata. Muchas veces se dijo de que ustedes estaban en contra de la minería, que había que acabar con la minería, que había que cerrar el puerto de Antofagasta y todo eso. ¿Es finalmente los procesos de producción limpios lo que ustedes apuntan finalmente? Bueno, la demanda siempre ha sido sacar los metales pesados de Antofagasta. O sea, te recuerdo que el puerto de Antofagasta en un momento se decidió que era un puerto que tenía otra finalidad, y por eso se construyó el puerto Mejillones. Entonces, en un momento el cobre empieza a subir de precio y claro, cambia toda esta dinámica y plantean la vuelta de los metales pesados acá a la ciudad. Siempre fue la demanda esa, sacar los concentrados de acá. Y de hecho es una demanda que sigue pendiente, o sea, que sigue permanente. O sea, no puede haber concentrados de cobre acá, no puede seguir existiendo ese galpón, porque en el fondo hemos demostrado que hay contaminación que afecta al entorno. Ahora, pero lo que sí tenemos que ir pensando, tenemos que pensar como nación, tenemos que pensar como región, cómo nos organizamos para poder trabajar. De hecho, muchas veces nosotros al interior del movimiento planteamos, pues quizás lo que necesitamos es un puerto minero, fuera de cualquier zona urbana, porque eso sí nos daría la facilidad para cada comunidad para sentirse segura. Entonces, yo creo que hay espacio para exigir mayor producción limpia por parte de la empresa y hay espacio para que Chile tenga una mirada distinta de cómo va a producir su riqueza. Claramente, como se estuvo haciendo hasta ahora, hay mucho trecho que podemos ir avanzando. Al panel, ¿basta
este proceso, esta apuesta de producción limpia que hacen las autoridades y que hacen las empresas de todos estos containers sellados, ¿eso es un avance o...? Lo que pasa es que ahí... Lo dejo abierto. Yo quisiera responder primero. A mí me surgen dos dudas con ese acuerdo de producción limpia. Uno es que gran parte de la responsabilidad se la adjudicaron a los transportistas y no la asumen la empresa. Entonces eso es bastante injusto porque en el fondo se habló de que ellos tenían que asumir todo el costo de la transformación de estos camiones. Y la empresa, como dice en el mundo de la minería, manito de conejo, o sea, mirando de lejos que lo hagan. Y por otro lado, ese mismo acuerdo es contradictorio con el galpón. Porque en el fondo el sistema de retainer no se condice con el sistema del galpón. Y el sistema de retainer no requiere galpón. Entonces, ¿para qué esa inversión de EPA si tiene ese galpón? O sea, sinceremos las cosas y saquemos el galpón de una buena vez. Ahora, lo que uno quisiera es que hubiera no solamente este acuerdo de producción limpia, que es en el fondo un acuerdo de caballero, de empresas productoras que dicen que quieren hacer mejor las cosas. Lo que uno quisiera es una legislación mucho más rigurosa y mucho más estricta respecto de cómo tiene que ser la producción. O sea, eso es lo que no hay. No hay una mirada de largo plazo. O sea, yo todavía estoy esperando de nuestros legisladores, el senador Guillé, que nos prometió la ley de polimetales. Todavía está esa demanda, todavía está esa petición que se hizo. Todavía está el plan de sustentabilidad que el gobierno nos prometió hace 2 años y que no se ha cumplido. Todavía no se inician los estudios que nos prometieron. Entonces, yo esperaba que estuviera el Seremi aquí porque había muchas preguntas que hacerle respecto de todas estas demandas que se plantearon y que aún no se cumplen y que demoran tanto en responderse. A mí me gustaría comentar un tema interesante de observar acá en la región en el último tiempo, y es cómo se ha proyectado en un tema tan sensible como es la energía eléctrica. Tradicionalmente la energía eléctrica ha sido generada por una energía a carbón. Esa es la característica que hemos tenido. Son centrales térmicas, algunas de las cuales tienen un registro donde incluso una declaración de zonas saturadas de contaminación, como en el caso de la comuna de Tocopilla. Ahora hay una nueva normativa del punto de vista que ordena el abatimiento de las emisiones, no solamente a través de mangas o precipitadores electrostáticos, y hay normas sobre emisiones. Por supuesto, estas normas no surgen por casualidad, son normas en las cuales hay un requerimiento de la base social en Chile que hace necesario atender, porque hay datos duros que son colocados en el tiempo y que permiten decir, mire, esta norma es relevante. Pero, qué importante junto con eso, lo que acaba de ocurrir en materia energética con la nueva ley sobre energías renovables y las licitaciones de tarifas. Las tarifas eléctricas eran muy elevadas. El precio al cual las empresas distribuidoras compraban el megawatt hora de energía eléctrica era muy alto. Pues bien, se hizo una licitación, el Estado dijo, mire, ¿sabe qué? Entre las 8 de la mañana y las 8 de la noche voy a licitar la tarifa y entre las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana también. Y empresas de energía renovable no convencional han adjudicado a precios extraordinariamente competitivos tarifas para poder generar energía eléctrica. Y la región de Antofagasta, en un cierto tiempo, no sé, 4, 5, 8 años, hoy día tiene un nuevo paradigma de gestión de energía eléctrica. Entonces, es muy relevante pensar no solamente lo que está pasando en la región, sino que también mirar las mejores prácticas del punto de vista del transporte portuario, desarrollo energético, convivencia de la industria con la actividad de las ciudades y también ir trasladando, porque claramente hay prácticas o conductas que han sido aceptadas en el tiempo como normales en Calama, Antofagasta o Tocopilla, que ciertamente la normativa ya no las va a permitir. Entonces hay un cambio de estándar, una elevación de estándar, y frente a eso es muy importante, y yo lo digo, también quiero devolver la referencia, me parece significativo que junto con organizaciones empresariales, gremiales que plantean temas de producción limpia, exista una importante base de organización social, existe una importante base de organización gremial que haga presentes sus requerimientos. Ahora, quiero compartir cómo hacer presentes estos requerimientos. En el caso de la discusión sobre la validez administrativa de permisos, lo puede en realidad hacer cualquier persona, cualquiera. Cualquiera puede discutir la validez o no de una resolución de autoridad administrativa.
Sin embargo, en materia de daño ambiental, solamente la puede ejercer aquel que se vea directamente perjudicado. Sin embargo, lo que ha hecho la legislación chilena es incorporar una figura del llamado amigo de la Corte o amicus curiae. Y esa figura permite que un tercero interesado a que se tome en consideración un tema relevante en un juicio ambiental plantee su posición dentro del plazo de 30 días desde que una demanda ha sido declarada admisible y el tribunal está obligado a revisar los fundamentos y a pronunciarse considerando esos antecedentes. Así que eso también, en este procedimiento, se considera un sistema de participación de opinión calificada. Gracias, ministro. Mire, vamos a una pausa comercial. Ya regresamos y vamos a abordar algunos temas al regreso. Cáncer de pulmón, la principal causa de muerte y que para muchos tiene incidencia en el medio ambiente y también, hablando de medio ambiente, hemos hablado mucho del centro sur de la ciudad, vamos a hablar ahora del centro norte, el tema de la lesión industrial, el tema qué ocurre ahí porque es una situación que los padres están preocupados y también es un tema de medio ambiente. Todo esto a regreso de la pausa.